Hola a todos, en esta ocasión vamos a hacer la resolución de las preguntas de química que corresponden al área 2 para el examen de ingreso a la UNAM. Entonces, comencemos. Pregunta 23. La especie, ¿no?, selenio con carga de -2, número atómico 34 y masa 78, contiene tantos protones, tantos neutrones y tantos electrones. Entonces, aquí hay que recordar cómo obtener las partículas de los elementos. Recuerden, en los elementos, dado el acomodo que nos están presentando, voy a reescribir 34 y 78. El subíndice del lado izquierdo inferior corresponde justo al número atómico, es decir, Z. 78 corresponde a la masa, que representamos con la letra A. Y el -2 corresponde a la carga que tiene este ion. En particular, vean, es una carga del tipo negativo. ¿Y qué pasa cuando tienen cargas de tipos negativos, conocidos como aniones? Pues estos ganan electrones, ¿no? No olviden eso. Entonces, vean, ya tenemos casi todo ganado. Los protones, ¿no?, los protones justamente corresponden al número Z, ¿no? Porque Z, el número atómico, es la cantidad de protones que tiene cierto elemento. Entonces, ya tenemos el primero, 34. Z es igual a 34. Los electrones, recuerden, en átomos neutros o en átomos en estado basal, el número de protones es igual al número de electrones. Pero en este caso tenemos un anión que ya sabemos que gana electrones. Por lo tanto, ese número se lo tengo que adicionar al número original de de electrones que tiene este elemento. Es decir, 34 más 2 es igual a 36, ¿no? Por lo tanto, este tiene 36 electrones. Y los neutrones los obtenemos a través de la relación de la masa. Si ustedes recuerdan, voy a ponerlo del lado derecho, la masa es igual a Z más N. Y si despejamos de aquí N, tendríamos que N es igual a la masa menos Z. No, entonces de aquí podemos obtener fácilmente esa relación. 78 menos 34. Esto me da como resultado 44 neutrones. ¿Vale? Por lo tanto, el inciso correcto corresponde a la letra B. Bien, entonces recuerden cómo obtener partículas de los elementos. Siguiente pregunta, 24. ¿Cuántos gramos equivalen a 0.5 mol de ácido fosfórico? No, entonces, uno de los datos que siempre será importante y que no necesariamente nos van a proporcionar en los ejercicios es el de la masa molecular de los elementos. La ventaja es que ustedes tienen acceso a la tabla. Entonces vamos a jugar con ellos. Hidrógeno es 1 gramo por mol, porque va a ser necesario para obtener el número de gramos. El oxígeno tiene una masa de 16 gramos por mol. Y el fósforo tiene una masa de 31 gramos por mol. Entonces solo queda hacer la suma de todos ellos para obtener la masa que corresponde al compuesto. Entonces decimos, tenemos 3 átomos de hidrógeno en la molécula. Ese lo multiplicamos
por la masa del hidrógeno, más un átomo de fósforo, es decir, más 31 gramos por mol, más 4 por 16, que es el número de átomos de oxígenos que tenemos en la molécula. Entonces, al hacer la suma de todos ellos, me da una masa de 98 gramos por mol. Y con esto ya tenemos prácticamente media pregunta respondida. Ahora, hacemos el factor de conversión que corresponde, 0.5 mol del ácido, si quieren lo ponemos así, y por cada mol del ácido fosfórico tenemos 98 gramos del ácido fosfórico. Entonces, esta relación también se puede hacer a través de la fórmula o de la ecuación para la masa molecular. Sin embargo, yo creo que es muy vistoso ver cómo aquí se cancelan las unidades de mol para darme la respuesta de las unidades que me piden, en este caso gramos. Entonces, 0.5 equivale a un medio, es decir, un medio por 98, ¿sí? Y de aquí, pues solamente hay que hacer la operación que resta, es decir, 98 sobre 2, esto es 49 gramos de ácido fosfórico. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A. Bien, continuamos con esto. Vamos a ponerle aquí. ¿Ok? Entonces recuerden un poco esto de los factores de conversión. Siempre ayuda mucho. Bien, ahora dice, factor estructural que determina el punto de ebullición y la capacidad calorífica característica del agua. Entonces vamos a leer un poco. Inciso A, las fuerzas Young-dipolo entre moléculas adyacentes. Inciso B, formación de polos opuestos entre moléculas contiguas. Inciso C, la distancia de separación entre moléculas contiguas. E inciso D, los puentes de hidrógeno entre moléculas adyacentes. Entonces, hay que pensar un poco en el tipo de interacción que forman las moléculas de agua, y eso nos va a llevar a la respuesta correcta. Las moléculas de agua tienen una característica en la cual se generan lo que conocemos como cargas parciales, ¿no? Es decir, no necesariamente hay cargas en la molécula. Esto ocurre porque tenemos un enlace del tipo covalente polar, ¿no? Es decir, el oxígeno, al ser más electronegativo, jala un poco más a los electrones y eso deja a los hidrógenos deficientes. Y gracias a esta característica aparece justo lo que nos va a llevar a la respuesta de la pregunta, es decir, los puentes de hidrógeno. Por lo tanto, la respuesta correcta corresponde al inciso D, los puentes de hidrógeno entre moléculas adyacentes. No, esta es una interacción que le da propiedades o características muy importantes al agua, como el alto punto de ebullición que tiene, ¿no? Bien, seguimos. Sustancias que al estar en disolución donan protones. Entonces, hay que analizar esto. Esto corresponde justo al tema de ácido-base. En particular, los ácidos son aquellas sustancias que cuando metemos en disolución, es decir, en agua, donan sus protones. Y déjenme ponerlo de esta forma. Más lo que se conoce como su base conjugada. O otra forma de representarlos es simplemente con el puro ácido.
dona su protón, ¿no? Miren, justo aquí tenemos a la partícula conocida como protón, más su base conjugada. Por lo tanto, la respuesta correcta corresponde al inciso B. Bien, seguimos. Dice, al mezclar 100 gramos de una disolución de cloruro de sodio al 15% en masa con 200 gramos de disolución de cloruro de sodio al 25% en masa, la concentración de la solución resultante equivale a... Entonces, aquí vamos a analizar la resolución a través de una ecuación. Se puede hacer también a través de los factores de conversión y sería un buen ejercicio que ustedes lo hicieran, ¿no? A través de los factores, como lo hemos hecho para el caso del ácido fosfórico. Entonces, la ecuación dice lo siguiente: concentración 1, ¿no? Por volumen 1 más concentración 2 por volumen 2, esto es igual a concentración 3, volumen 3. Vean que aquí estamos ocupando volúmenes, ¿no? Esta se da, pues, para el caso de las concentraciones del tipo molar. Pero esta ecuación nos va a funcionar dado lo siguiente. Concentración 1, podemos utilizarlo como si fuera una masa, más concentración 2, masa, concentración 3, masa, ¿vale? Porque son los datos que nos proporcionan la concentración de la disolución y la cantidad en gramos que estamos utilizando. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el problema? Pues encontrar la nueva concentración al mezclar estas dos disoluciones. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Despejamos la masa 3 para encontrar la nueva concentración. Concentración 1, masa 1 más concentración 2, masa 2, dividido entre la masa 3. Ahora, aquí hay algo que no nos dice el problema de manera explícita, pero que nosotros tenemos que pensar. Es decir, ¿cuánto estamos agregando? 100 gramos de una primera disolución y 200 gramos de una segunda disolución, ambas de cloruro de sodio, simplemente en diferentes concentraciones. Entonces, la masa 3 corresponderá a la suma de estas dos masas de la disolución. Entonces, sustituimos. La concentración 1 es 15%, ¿no? Es decir, hay que recordar el tema de la concentración masa-masa o peso porcentual o porcentaje masa-masa. 15. La masa es de 100 más 25%. La masa es de 200 dividido entre 300, porque justo esto corresponde a la suma de ambas disoluciones. Entonces, una vez realizado este cálculo, tenemos que la concentración es de 21.7% en masa. Por lo tanto, la respuesta correcta corresponde al inciso B. El realizarla a través de factores de conversión ayuda bastante porque es una forma de practicar los conceptos. Entonces, yo se los recomiendo mucho. Pasamos a la siguiente pregunta. 28. En la siguiente reacción de combustión, los átomos de se oxidan y se reducen los átomos de... Entonces, vamos a analizar la reacción que tenemos. CH4, conocido como metano, más oxígeno, que genera dióxido de carbono, más agua, ¿no? Entonces, una forma de analizar aquí quiénes son los átomos que está cambiando es buscando los estados de oxidación o las valencias o cargas de cada uno de los átomos. Entonces, vamos a reescribir la ecuación. CH4 más 2 de oxígeno
CO2 más agua en estado líquido. Entonces, aquí recuerden, ¿no? Los átomos en estado elemental siempre tienen valencia 0, ¿ok? Eso es con los que nos podemos ir rápidamente. Otros corresponden al estado de oxidación que tiene oxígeno, ¿sí? Entonces, el estado de oxidación que corresponde a oxígeno siempre suele ser -2. Por lo tanto, este es -2 y este de acá es -2. ¿Ok? Entonces, la suma de todos los átomos en una molécula tiene que ser 0, ya que estas no tienen carga. Ahorita vamos a dejar de lado al metano. Entonces, la carga de carbono se obtiene a través de la suma de los dos átomos. Si no la conocen, es muy fácil obtenerla como una especie de ecuación matemática, donde X va a representar a la valencia de carbono, más 2 veces, porque hay dos átomos de oxígeno, multiplicado por -2, que es la valencia justo del elemento. Y esto es igual a 0, nuevamente porque no tienen carga. Es una forma en la que se puede obtener los estados de oxidación si no los conocen o si no llegan a recordarlos. Otra forma es visualizar la tabla y acordarse de ellos. Pero bueno, esta es una forma que podemos trabajar. -2, despejamos X por -2 y esto es igual a 4. Entonces, el átomo de carbono aquí tiene carga 4, más 4. ¿Vale? Y lo mismo podemos hacer con oxígeno. Si ustedes realizan la operación, hidrógeno aquí tiene carga +1. Entonces me voy a regresar ahora con el metano. Hidrógeno aquí tiene carga +1. Por lo tanto, ese carbono tendrá carga de -4. ¿Sí? Bien, entonces, ahora sí hay que analizar quiénes son los átomos que están cambiando de estado de oxidación. Entonces vean, carbono pasa de -4 a +4 y oxígeno pasa de 0 a -2 en cualquiera de las moléculas que analicen. Pasa de 0 a -2. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que tenemos un carbono de -4 hasta +4, ¿no? Entonces, vean, está perdiendo electrones. Por lo tanto, carbono se oxida, ¿sí? Y oxígeno está pasando de 0 a -2. Por lo tanto, oxígeno se reduce. ¿Ok? Entonces, la respuesta correcta corresponde al inciso D. Bien, es una forma de analizar rápido este tipo de reacciones, ¿no? Analizando los valores de estados de oxidación de los elementos. Vientos. Entonces, seguimos. Continuamos con la pregunta 29. Dice, ¿cuál de las siguientes reacciones químicas favorece la formación de la lluvia ácida? Entonces, analicemos las respuestas. Inciso A, hidróxido de sodio, que me genera ion sodio y el ion hidróxido. Pero vean, la pregunta me dice lluvia ácida. Algo ácido necesito en los productos, ¿ok? Entonces, esto no puede ser porque lo que estamos representando ahí es la disociación de un ácido. En esta pregunta hay que tener cuidado porque lamentablemente hay un error en ella, ¿vale? Entonces voy a analizar el inciso C y el inciso D. Inciso C dice O3, ¿no? Que corresponde al ozono más el óxido de nitrógeno, me genera un dióxido de nitrógeno más oxígeno. Nuevamente aquí no hay formación de un ácido, por lo tanto la descarto. Y para el inciso D ocurre lo mismo, nitrógeno
más hidrógeno me genera al amoníaco. Por lo tanto, esta no. Entonces, voy a poner especial atención en el inciso B. ¿Sí? Y aquí es donde les digo que hay que tener un poco de cuidado. Voy a reescribir la reacción. SO3 más agua que me genera ácido sulfúrico. ¿Sí? El inciso B correspondería justo a esta respuesta. Simplemente hubo un error a la hora de generarla. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta corresponde al inciso B. Bien, entonces por aquí la colocamos. Perfecto, entonces continuamos. El siguiente carbohidrato se clasifica como, entonces aquí hay que recordar temas de química orgánica, no un poco de la química de los alimentos, porque estamos hablando de carbohidratos. ¿Cómo podemos ver de manera sencilla la respuesta a esta pregunta? Ok, analicemos dos cosas. Lo primero será el grupo que tenemos aquí, ¿sí? Esa va a ser la primera. Este grupo, déjenme reescribirlo, voy a colocarlo de esta forma, donde R me representa un número de carbonos, no sé, los que sean. Y esto corresponde justo a un aldehído, ¿sí? Ya tenemos la mitad de la respuesta. Lo siguiente, contar el número de carbonos que hay en mi molécula. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, ¿vale? Si quieren lo señalamos un poco más. 1 es este, 2 es el que está aquí, 3 y 4, ¿ok? Entonces vean, tenemos un aldehído y algo con 4 carbonos. Por lo tanto, la respuesta correcta corresponde al inciso C, aldo tetrosa, ¿no? Inciso A dice aldotriosa, pero no tenemos 3 carbonos. Cetotriosa, pero no tenemos un grupo cetona. Inciso D, cetotetrosa. Nuevamente no tenemos al grupo cetona. Por lo tanto, el inciso C es el correcto. Perfecto. Continuamos. Los triglicéridos son un grupo de lípidos caracterizados por tener el grupo funcional. Y entonces, permítanme hacer una representación rápida de un triglicérido, ¿no? Más o menos de este estilo. Algo así rápido. Bien. Vamos a ponerlo así. Y las cadenas que deberían de aparecer en esta zona, ¿sí? Déjenme representarlas como R. Nos vamos a enfocar en la estructura del triglicérido. Entonces, vean, un triglicérido está conformado por este grupo, ¿sí? A este grupo, déjenme ponerlo aquí o reescribirlo, se le conoce como un éster. Bien, entonces la respuesta correcta corresponde al inciso B. Aquí hay que tener cuidado. El inciso A son simplemente cadenas unidas a un oxígeno. Esto es el éter, no hay que confundirlo, ¿sí? Esto es el éter. El inciso C corresponde a una amida. Lo voy a poner por la derecha. La amida tiene esta estructura, ¿sí? No hay que confundirlo tampoco. Y el alcohol es simplemente una cadena de carbonos unida a OH. Entonces,
Respuesta correcta, inciso B. Continuamos. Ahora dice, calcula el valor de entalpía de la siguiente reacción. Entonces aquí hay que recordar los temas de termoquímica. En particular, las entalpías de la reacción, déjenme poner la entalpía de reacción de esta forma, será la suma de las entalpías de los productos, déjenme representarlo así, menos la suma de las entalpías de los reactivos. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta el valor estequiométrico, es decir, el número que acompaña a cada uno de los átomos, porque eso va a ser importante a la hora de obtener dicho valor. Entonces vamos a analizar. Recuerden, todo lo que está del lado derecho corresponde a los productos y todo lo que está del lado izquierdo corresponde a los reactivos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El delta H o la entalpía de reacción es igual a la suma, ¿no? Déjenme ya quitar este símbolo, es decir, 2 veces, porque hay 2 moléculas de óxido de zinc o 2 mol de óxido de zinc en mi reacción, que es el número estequiométrico que está acompañando, y colocamos el valor del óxido del zinc, que es menos 348, ¿sí? Kilojoules. Más, ¿no? Esto me representa la suma o el símbolo, 2 veces el valor del dióxido de azufre, es decir, menos 296.4 kilojoules. ¿Sí? Ok, ahora dice menos, déjenme ponerlo aquí, menos la suma de los reactivos, es decir, tengo 2 veces al sulfuro de zinc, cuyo valor es de menos 202.9 kilojoules, más 3 veces el oxígeno, pero la de oxígeno es 0, entonces 0, ahí tenemos. Perfecto. Ahora, lo que tenemos que hacer es realizar todas las operaciones correspondientes a esto, ¿vale? Entonces tenemos 2 veces menos 348, eso me da menos 696, ¿vale? Más por menos, es decir, 2 por 296.4 me da menos 592.8, menos, y ahora tengo 2 veces 202.9, que eso es 405.8, menos 405.8, ¿sí? Y así continuamos. Entonces, menos 696 menos 592.8, eso me da menos 1288.8. Menos por menos es más 405.8. Y al realizar esta última operación, me da un valor de 883 negativos, ¿no? No lo olviden, kilojoules. Por lo tanto, la respuesta correcta corresponde justo al inciso A, ¿va? Entonces, no olviden esto, temas de termoquímica, en particular, delta H de reacción. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué cambio en la siguiente reacción en equilibrio favorece el desplazamiento hacia el lado derecho? Ok, entonces hay que analizar lo que nos están proporcionando. Vean, algo que les tiene que llamar muchísimo la atención es justo el delta H que maneja mi reacción. Es un delta H mayor que 0. Esto quiere decir que es una reacción endotérmica, ¿vale? Es decir, absorbe
calor. Entonces, analicemos las respuestas. Inciso A, incrementar la presión del sistema. Inciso B, disminuir la concentración de ácido sulfídrico. Inciso C, aumentar la temperatura del sistema. O inciso D, disminuir la concentración de metano. Ok, entonces si es una reacción endotérmica, a partir de ahí obtenemos la respuesta. Porque si nosotros aumentamos la temperatura en una reacción que absorbe energía, pues estamos desplazando los reactivos hacia productos, ¿no? Es decir, estamos favoreciendo el desplazamiento hacia el lado derecho. Por lo tanto, la respuesta correcta es aumentar la temperatura del sistema, ¿no? Si quieren analizar, las otras dice incrementar la presión del sistema. Pero recuerden que en la presión se juega con los valores estequiométricos de la reacción. En donde hay más, al sumarlos, es en donde se afecta la reacción, ¿vale? Ahora, si disminuimos la concentración de ácido sulfídrico, estamos quitando reactivos. Por lo tanto, la reacción se favorece, pero hacia el lado izquierdo. Y lo mismo pasa al disminuir la concentración de metano, ¿sí? Entonces, ahí tenemos eso. Respuesta correcta, inciso C. Y esto también corresponde a los temas de termoquímica. Continuamos. Pregunta 34. Los hidrocarburos que se caracterizan por tener en su molécula únicamente enlaces sencillos entre cada carbono son. Vamos a analizar. Inciso A, alquenos. Los alquenos presentan dobles enlaces en los carbonos. Inciso B, alcanos. El alcano presenta enlace sencillo entre carbonos. Inciso C, aromáticos. En particular, permítanme poner al ejemplo clásico que es el benceno, es decir, esta estructura, ¿no? E inciso D, alquinos. Los alquinos presentan triples enlaces. Sí, entonces, por lo tanto, la respuesta correcta a la pregunta 34 es el inciso B, alcanos, que son los que presentan los enlaces sencillos entre átomos. Bien, y por último, la pregunta 35. ¿Cuál de las siguientes reacciones corresponde a una reacción de hidrólisis? ¿No? Entonces, aquí hay siempre forma de darle la vuelta a las cosas, ¿no? Por si no recuerdan, siempre es bueno tener alguna otra cosa, ¿no? Importante. Por ejemplo, hidrólisis. Esta palabra va a ser clave, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Hidro, agua. Y lisis es ruptura o disociación. Entonces quiere decir que en mi reacción hay ruptura o disociación de una molécula de agua, ¿no? Entonces hay que analizarlas. ¿En dónde se presenta justo esta ruptura o disociación? Tiene que haber molécula de agua en los reactivos. En la primera tengo CH2 como cadena orgánica más ácido bromídrico. Aquí no hay rupturas de moléculas de agua. Por lo tanto, descarto esta respuesta. ¿Sí? Ahora, en el inciso P, tengo CH2 más H2, que me genera CH3. Y bueno, aquí tampoco tengo rupturas de agua. ¿Sí? Inclusive vean, en la respuesta anterior estoy generando un carbono que no tenía por ahí, ¿no? Además estoy creando materia, entonces cosas que no pueden pasar. Inciso C, CH3, COO, CH2 más agua. Esto ya les tiene que dar un primer indicio de lo que estamos analizando. ¿Por qué? Porque justo esa molécula es la que va a romperse o a disociarse para generar, por un lado, CH3COOH, es decir, un ácido carboxílico, y por el otro lado,
un alcohol. Entonces, la respuesta correcta justo corresponde al inciso C. Bien, es una forma de analizar algunas preguntas. No siempre se les puede dar la vuelta. Entonces, con esto concluimos la parte de las preguntas de química, ¿vale? Todos los datos acerca del curso aragonés quedan en la caja de información del video. Cuídense y nos vemos.